Vamos a abrir entonces ahí en Lucas capítulo 11 y el mensaje es titulado ¿Cómo orar? Ahí en ese pasaje encontramos que los discípulos le preguntan a Jesús cómo ellos podían orar, ¿verdad? Nosotros el contexto ya sabemos, después vamos a irnos en Mateo 6, donde el Señor Jesús justamente responde también a esta pregunta, ¿verdad? Y les enseña a orar a sus discípulos. Vamos a abrir ahí en el versículo 1 nomás del capítulo 11 de Lucas, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Bueno, y vamos a responder esta pregunta entonces de este discípulo, ¿cómo orar? ¿Verdad? Este discípulo tenía esta interrogante y el Señor Jesús se lo aclaró y le dio esa respuesta, ¿verdad?, que ellos esperaban. Y vamos a tener en cuenta eso. ¿Por qué quiero hablar de cómo orar, hermano, a personas ya duchas en el tema, ¿verdad? Es a modo de reencauzarnos, hermano, y alentarnos, ¿verdad? Alentarnos de que nuestra oración siempre va a tener una respuesta. Y vamos a ver justamente eso, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la oración? Vamos a estudiar. Y también, ¿funciona la oración? Esas son las preguntas que vamos a estar respondiendo en esta noche. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7. Antolín, ¿puedes ayudarme con la lectura, por favor? Mateo capítulo 6, versículo 5 al 7. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, consideremos que no es la repetición, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Cuando nosotros hablamos en este aspecto de no utilizar vanas repeticiones, ¿qué es lo que directamente nos viene en mente? La oración de que utilizan, por ejemplo, otras denominaciones, ¿verdad, Mirta? Un rezo. Un rezo, ¿verdad? Un Se lo rezo. conoce así como rezo, no como oración. Sí. Directamente viene a nuestra mente ese tipo de oraciones, ¿verdad? Un rosario, por ejemplo, ¿verdad? Que repiten unas cuantas cantidad de veces, ¿verdad? La misma cosa, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesús habla ahí enseñándole no uséis vanas repeticiones también, esas vanas repeticiones muchas veces nosotros entramos en nuestras oraciones, en vanas repeticiones. Eh, He visto en alguna vez justamente hablando de este tema de la oración, creo que a los jóvenes les mostré un pequeño videíto de un papá que eh, por lo visto que oraba de esa manera y su hijo estudiaba, su casa estaba estudiando cómo su papá oraba, ¿verdad? Y cuando este Mitaí se va y le pide un billete para comprar algo que él quería, le dice, oh, amadísimo padre, ¿verdad? Y repite 50 veces por ahí, amadísimo padre, que quisieras tú, por favor, darme, no sé, el billete que necesito para comprar un yogur. Oh, amadísimo padre. Y su papá, bueno, ¿por qué pico no me pedí nomás y ya le dice? Y yo pensé, papá, que así se pedía porque vos así solés orar, ¿verdad? En realidad el video es más extenso, ¿verdad? Y utiliza más palabras en mitad y, ¿verdad? Y el papá le dice, es,
¿por qué no me pedís nomás? Y así, claro, me podés dar un 10.000 guaraníes para comprar un yogur o algo así, ¿verdad? No necesitas repetir mucho, pero para vos solo orar así, ¿verdad? Bueno, entonces vanas repeticiones no solamente, saquemos de nuestra mente, cuando hablamos de vanas repeticiones, los rezos que ahí mencionó la hermana Mirta, muchas veces nosotros como cristianos evangélicos, ¿verdad? Solemos utilizar vanas repeticiones. Y sería interesante reencauzarnos en ese sentido y no hacerlo, ¿verdad? Bueno, en segundo lugar, versículo 9, Antolín. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así. Bueno, entonces, el Señor me dice, vosotros pues oraréis así, ¿verdad? Esta no es, un hermano, una fórmula, ¿verdad? No es una fórmula que nosotros tenemos que aplicar ahí y de esa manera eh, elaborar nuestra oración, ¿verdad? Es un modelo, ¿verdad? Eso tenemos que nosotros siempre tener en cuenta y enseñar de esa manera. La oración del Padre Nuestro no es una fórmula que nosotros tenemos que ir uniendo las piezas para conseguir un objetivo, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro es un modelo a seguir. Entonces, es un modelo. El versículo 9 también dice, Padre Nuestro. Debemos considerar, hermanos, a quién estamos hablando cuando oramos. Tenemos que considerar eso y entender, ¿verdad?, la grandeza de a quién estamos hablando. ¿Qué significa Padre? Cuando alguien habla del Padre, tiene que entender que el Padre, con el Padre hay una relación de confianza. Debiera de haber, ¿verdad?, una relación de confianza. El Padre cuida a sus hijos, ¿verdad? Hay una confianza. Yo puedo confiar en mi papá, ¿verdad? Me protege, me cuida, me guarda. Eh, el papá también guía, ¿verdad? El papá, vamos a decirlo así, cristiano, bíblico, guía a sus hijos, ¿verdad?, por el buen camino. Y también cuando hablamos de papá estamos hablando de autoridad, ¿verdad? Definitivamente estamos hablando de autoridad. Es decir, hermano, que cuando nosotros empezamos a orar, debemos considerar estas cosas de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él es nuestra autoridad, Él es nuestro proveedor, hay una relación de confianza, podemos confiar en el Señor, ¿verdad? Es decir, que cuando oramos podemos abrirle nuestro corazón íntegramente, hermano. No presentarnos delante de Él con una lista de cosas y tratar de ser lo más cuadrado posible, ¿verdad? Sino sin salir de la reverencia y el respeto de Dios, podemos tener una confianza, una relación de confianza con nuestro Padre Celestial. Bueno, el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El propósito de la oración, hermanos, es rendir mi voluntad a Dios, no imponer mi voluntad. ¿Escucharon para bien esa parte? El propósito de la oración es rendir mi voluntad ante Dios, no imponerla. Muchas veces, hermanos, hoy en día escuchamos oraciones de grandes siervos de Dios que no juzgamos su espiritualidad, su cristiandad, pero lastimosamente se cometen muchos errores al orar, ¿verdad? Cuando algunos eh, hasta están imponiendo su voluntad. Esta palabra que escuchamos nosotros ahora, hoy en día, es muy común, es yo declaro, yo decreto, yo ato, yo desato, ¿verdad? Esas son autoridades, hermanos, que a nosotros no nos fueron otorgadas. Yo declaro, yo decreto. Entonces son peligrosas aseveraciones, ¿verdad? Que yo no estoy
apelando a la voluntad de Dios, estoy imponiendo la mía, ¿verdad? Entonces, ese no es el camino correcto, el camino adecuado para una oración eficaz, hermanos, entonces, ¿verdad? Bueno, dice ahí, Hermano, sí, una pregunta ahí, perdón. Y porque claro está como dijiste que no ponemos en tela de juicio lo espiritual de la persona que obra de esa manera, ¿verdad? Quizás está equivocado, pero ¿dejaría el Señor de responder una oración así? esa respuesta te voy a dar casi al final. Voy a adelantarte. Nosotros cuando oramos, justamente el Señor está haciendo un modelo acá, ¿verdad? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién es la que se hace? De Dios, La voluntad de Dios. Cuando yo, eh, tal vez erróneamente, ¿verdad? Vamos a decirle que inconscientemente cuando yo oro, Señor, eh, voy a utilizar, bueno, puedo orar por cualquier motivo, ¿verdad? Ahora por el tema de la pandemia, ¿verdad? Yo declaro que la pandemia va a terminar mañana en el nombre de Jesús. ¿Es una oración correcta? No, ¿verdad? No es una oración correcta, porque yo entonces, si yo hago ese tipo de oraciones, yo medio que le estoy obligando a Dios que tiene que hacer lo que yo pido, ¿verdad? Y ese no es el modelo que el Señor nos está dando acá. El modelo en el versículo 10 dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos, hermanos, algo, debemos pedir que la voluntad de Dios sea la que se cumpla, ¿verdad? No la nuestra. Recordarán ustedes en el monte Getsemaní. ¿Qué pasó en el monte Getsemaní? Una oración famosa, si alguien me dice. que el Señor Jesús clamó que si puede pase de él esa culpa para que se haga la voluntad de Dios. Entonces ahí podemos considerar vanas repeticiones a un cristiano que ora de esa manera, También. Sí, declarando. sí. Bueno, entonces entendemos ahí claramente que el Señor Jesús en el monte de Getsemaní, él estaba, dices, quebrantadísimo, afligido, que de tal manera que su sudor era, dice, como grandes gotas de sangre. Él realmente estaba sufriendo antes de la cruz, antes del martirio, antes de todo lo que iba a estar pasando. Él ahí ya estaba sufriendo. Y él le dice al Padre, pero que no se haga mi voluntad. Él podría haber declarado ahí, ¿verdad? Y decretado diciendo, yo declaro que la salvación se tenga que efectuar de otra manera, pero no lo hizo así. Él apeló a la voluntad del Padre. Él dijo, él doblegó su propio deseo, su propia voluntad ante la voluntad del Padre. ¿Entienden? Porque su voluntad, su deseo como hombre, él era que no tenga que ser ese el medio para efectuar la salvación. Pero aún sabiendo el dolor inmenso que iba a estar pasando, él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ese es el modelo a seguir, ¿verdad? Recordarán también en cuanto a la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Cómo él ora al Padre, ¿verdad? Cuando iba a resucitar a Lázaro y pidiendo siempre que se haga la voluntad, ¿verdad? Del Padre siempre. Bueno, y respondiendo a la pregunta de la hermana Mirta, perdón, funciona siempre, ¿verdad? ¿Funciona? Esa era una de las preguntas que íbamos a responder, ¿verdad? Sí, funciona siempre cuando mi voluntad está alineada a la voluntad de Dios. Si mi voluntad está alineada a la voluntad de Dios, la respuesta de mi oración va a ser 100%. ¿Se entiende? Cuando lo que yo estoy pidiendo está conforme a la voluntad de Dios, mi oración va a ser respondida. Eso es bíblicamente
avalada, ¿verdad? Pero hay veces también que mi voluntad está de acuerdo a la voluntad de Dios, pero mi oración no es respondida como yo quiero, en el momento que yo quiero, ¿verdad? Eso debemos entender también, ¿verdad? La respuesta de Dios a nuestra oración es sí, no, espera, ¿verdad? Son tres tipos de respuestas que el Señor nos da, ¿verdad? Sí, no y esperar. Y ante esas tres respuestas nosotros tenemos que estar esperando siempre en la voluntad de Dios. Cuando su respuesta es sí, no es la forma que nosotros queremos a veces, ¿verdad? Si yo le pido a Dios, qué sé yo, una casa, y yo estaba pensando de tipo una mansión de Hollywood, ¿verdad? De Brooklyn, qué sé yo, de otros lugares, ¿verdad? Unas mansiones aquellas, pero el Señor me da la casa, pero una casa no como la esperaba, que la que yo esperaba, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Hay veces que nosotros pedimos cosas y el Señor nos la otorga, pero no como nosotros queríamos, sino como Dios sabe que nos conviene. ¿Entienden? Bueno, entonces la oración funciona. Por otra parte, el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando oramos, hermanos, tenemos que entender que la oración sirve también para reconocer la provisión de Dios. Los versículos que los hermanos estaban compartiendo recién nos hablaba, por ejemplo, el de Yemima, ¿verdad? Que todo lo que el Señor nos da es lo que tenemos. Si tenemos salud, es porque Dios nos da salud, ¿verdad? Y si tenemos esto o lo otro, es porque Dios nos da. Entonces, reconocer, la oración nos sirve a nosotros, hermanos, para reconocer que nuestra provisión proviene de Dios, ¿verdad? Lo que tenemos proviene de Dios. Por otro lado, el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando oramos también, hermano, la oración nos recuerda acerca del perdón. En primer lugar, el perdón constante que estamos recibiendo vez tras vez, día a día. Todos los días somos perdonados, hermano. Cuando nos presentamos delante de Dios en oración, somos capaces de entender eso, ¿verdad? Que el Señor tiene cosas que perdonarnos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos bien en qué estuvimos andando, ¿verdad? Que estuvimos pensando, inclusive el Señor nos perdona siempre, ¿verdad? Así también nosotros debemos dar perdón, hermano. Ese es algo que tenemos que tener en cuenta también, dar el perdón, ¿verdad? Perdonar de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. De la manera que Dios nos perdonó, entonces debemos también nosotros perdonar. ¿Y cuál es la manera en que Dios nos perdonó? Siempre decimos esto, ¿verdad? De una manera de que nosotros no merecíamos el perdón, ¿verdad? Hay veces que nosotros decimos, pero esa persona no merece que le perdone. Yo tampoco merecía ser perdonado por Dios. Sin embargo, aún así, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros y para perdonar mis pecados que yo no merecía. Bueno, para ir terminando, el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando oramos también, hermanos, debemos tener en cuenta que el Señor es nuestro protector. Él es el que nos protege. Debemos orar también, hermanos, por protección. No oramos para que aleje de nosotros las tentaciones. Sin embargo, oramos para que nos proteja. ¿Verdad? Que nos proteja, que nos ayude, nos dé la fuerza de voluntad a huir de las tentaciones, ¿verdad? Entonces, para concluir, hermanos, cuando oramos, declaramos su grandeza. Esta palabra, a veces hasta tengo miedo de utilizar esta palabra declarar, pero declarar pues, es decir algo, ¿verdad? Entonces, declarar la grandeza de Dios, ¿verdad? Cuando empezamos a orar ahí, Padre nuestro,
declarar entonces la grandeza de Dios. ¿Cómo dice ahí el versículo 9? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Imagínense cómo el Señor estaba orando ahí y glorificando, santificando el nombre de Dios, glorificando a Dios. Esa entonces debe ser nuestra manera de orar. Rendir mi voluntad a Dios, ¿verdad? Así como Jesús en el Getsemaní, Señor, pero que no se haga mi voluntad, ¿verdad? Muchas veces nosotros oramos, hermanos, y no nos acordamos de ese pequeño detalle. Oramos y no necesariamente que andemos decretando o declarando cosas, ¿verdad? Sino que cuando oramos, Señor, te pido por esto, aquello, en el nombre de Jesús, amén. Tenemos que recordarnos, hermanos, de su voluntad, ¿verdad? Es necesario que lo recordemos, hermanos, porque eso también nos hace entender a nosotros, hermanos, de que no necesariamente se va a hacer lo que yo quiero. Y cuando la respuesta de Dios es una negación, cuando la respuesta de Dios es una negación evidente a mi oración, entonces yo no me frustro por eso, porque sé bien que la voluntad de Dios está de por medio. Cuando yo no tengo en cuenta la voluntad de Dios, hermano, entonces yo estoy esperando siempre una oración, una respuesta afirmativa a mi oración, ¿verdad? Y cuando no viene esa respuesta afirmativa, ahí es cuando yo me frustro y Dios no me escucha y así, ¿verdad? Queremos caer en esas cosas, ¿verdad? Entonces, para que no nos suceda eso, hermanos, considerar siempre la voluntad de Dios en nuestras oraciones, ¿verdad? Rendir mi voluntad. Y reconocer, hermanos, de que Él es el que nos da provisión, Él nos perdona, por lo cual debemos también nosotros perdonar, y Él nos protege. Entonces, cuando nosotros oramos entendiendo todas estas cosas, hermanos, nuestra oración va a ser definitivamente efectiva. Amén, hermanos. Hermano, ¿puedo